Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, maestra. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Muy feliz de seguir avanzando en este tiempo ordinario. Yes. Ya estamos a punto de llegar al 11º domingo de este tiempo ordinario. Y bueno, pues nos disponemos para orar con las lecturas de este domingo. Y ojalá que todos tengamos la disposición de hacer una o más lecturas de este evangelio y lecturas, porque nosotros aquí hacemos solamente una por cuestión del tiempo, pero les invito a que le pongan pausa y si pueden hagan otra lectura más, ya sea con la misma Biblia, y sería ideal tener otra Biblia, ya sea la de Jerusalén, la latinoamericana, cualquier otra, para tener 2 versiones y que sea mucho más rico, ¿no? Esta oración de Lectio Divina, y que podamos aplicarlo, irlo haciendo propio para que ahora que lleguemos al domingo disfrutemos cada vez más de el Evangelio y de la Santa Misa. Correcto. Y bueno, pues vámonos a comenzar ya con esta oración propiamente, y para ello tenemos que hacer el primer paso, que es La lectura. Y en esta ocasión tomamos la lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, desde el versículo 36 hasta el capítulo 10, el versículo 8, hasta el versículo 8. Así que, adelante, maestra, por favor. Al ver a la multitud, Jesús se compadeció de ella porque estaban cansados y abandonados, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Jesús envió a los 12 con estas instrucciones: No vayan a lugares de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, sino diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es La meditación. Y bueno, como siempre lo decimos, podemos echar mano, apoyarnos de la primera lectura para meditar sobre el Evangelio. En esta ocasión, la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 19, los versículos del 2 al 6. Correcto. Entonces, bueno, fíjate, maestra, que estamos en el Éxodo, estamos Sí. en el momento, yo le llamo uno de los momentos cuchi cuchi, porque fíjate que curiosamente la lectura ¿Sí?
que nos va a tocar leer el domingo en el Éxodo, se saltan el primer versículo. Exacto, sí. Y me voy a permitir leerlo nada más como para contextualizar. Adelante, sí, toda. sí. Dice, el día en que se cumplían 3 meses desde que habían salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Y entonces ahí luego ya te dicen que habían salido de un pueblo que se llama Refidim, ¿no? Ajá. Y entonces ya llegaron allá al monte Sinai. Sí, Y entonces estamos, en ese sentido, a las puertas, diría yo, de la gran teofanía, que es el momento en el que Dios pues ya va a descender, ¿no? Y va a hacer la famosa alianza. Y entonces diríamos nosotros que estamos como en el preámbulo y le va a pedir a Moisés, ¿no? Que le diga al pueblo lo que él quiere del pueblo, ¿no? Así es. Y entonces por eso me voy nada más a leer el versículo 6. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que comunicarás a los israelitas, ¿no? Sí. Y desde el 5 pues está diciendo que van a ser ya, diría yo, el pueblo ya personal, ¿no? Así es. Posesión personal Así es. de Yahvé. Entonces esto, precisamente esa posesión personal del pueblo, no es el pueblo de Dios. Y este momento ya, en el momento en el que Dios da la ley, ¿no? Para nosotros son los famosos 10 mandamientos, ¿no? Así es. Entonces ya el pueblo en ese sentido es constituido, ¿no? Pueblo de Dios. Así es. Porque entonces ya se acepta, ¿no? Entonces queda establecida la alianza, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nosotros ya a partir de el Evangelio de Mateo? Entonces, algo muy, bueno, diría yo muy interesante, ¿no? Esta es una de las listas, ¿no? Nosotros ahorita ya la leímos a partir del capítulo 10, versículo 2. Ajá. Estuvimos leyendo la lista de los 12 discípulos en este momento, ¿no? Sí, sí. Entonces, si tú te fijas, diríamos nosotros que Jesús, estamos a punto de entrar, haz de cuenta, a lo que se llama el discurso apostólico en el Evangelio de Mateo, y terminamos en el capítulo 7 el discurso evangélico, el anuncio, ¿no? Entonces ahorita, haz de cuenta que vino una serie de relatos de milagros, y entonces leímos el domingo pasado la vocación de Leví. Así es. Y entonces ahorita viene, aunque no propiamente así muy específico, pero es la vocación de estos, el llamado de estos 12 discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo el llamado a este nuevo pueblo de Dios. Es correcto. Porque estás viendo ya 12 discípulos, ¿no? Que en ese sentido representan a las famosísimas 12 tribus de Israel, que representan a todo el pueblo de Israel, ¿no? Así es. Entonces, en este momento, el Evangelio es muy, muy específico en el sentido de que solamente es al pueblo al que se le va a dar el anuncio de la presencia ya. En el Evangelio de Mateo es que está cerca al reino de Dios, ¿no? Sí, claro. Pero haz de cuenta que lo que tú estás viendo es precisamente que entonces Jesús ya, diríamos nosotros, él ya explicó de qué se trata el asunto, el discurso evangélico, y entonces ya ahorita los va a mandar a ellos, ¿no? Y entonces para eso, pues primero los llama, ¿no? Y los envía, ¿no? Así y entonces si tú te fijas, les da su misión, ¿no? Exacto. Que es propiamente ya el versículo 8, ¿no? Bueno, desde el versículo 7 dice, vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios, ¿no? Ahí me detengo, ¿no? Porque entonces eso, haz de cuenta, es el resumen, diría yo, de lo que va a ser ya el discurso apostólico, ¿no? Claro. Pero esa es su misión. Ellos tendrán que ir entonces de pueblo en pueblo, sin entrar a los pueblos paganos, sin entrar a Samaria, ¿no? Pero van a precisamente a realizar, a ejecutar lo que el maestro ya les enseñó. Exacto. Y les pidió, ¿no? Sí, sí, claro. Pero fíjate que a mí me llama la atención el que aquí todavía les pide que solamente sea al pueblo de Dios. Sí. Posteriormente, más adelante les va a decir, vayan por todo el mundo. Ajá. Pero ahorita
Es el tiempo del pueblo de Dios, reafirmando el que tiene primacía. Sí, ¿no? la predilección especial. Yo le diría que hace cuenta que es, o sea, realmente es el primogénito. Exacto, ¿no? por eso. Y entonces siempre, quieras que no, porque bueno, yo soy primogénita, nos tocan luego responsabilidades que no tienen los pequeños, ¿no? Y también, por lo mismo también, sin que sea normativo, pero también tenemos privilegios. Exacto. Sí, y me parece que el llevar primero el mensaje de salvación al pueblo de Dios, o sea, específicamente, pues es como marcar esto, ¿no? Son los primeros, es el primogénito, con ellos hice la alianza, y entonces, digamos que les da su luz. Exacto. Y me llama mucho la atención que sea tan enfático, porque quizá debamos pensar si nosotros estamos o nos sentimos parte de este pueblo de Dios o no. Sí, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, yo en la mañana preparando esto, Sí, estuve leyendo, ¿no? Haz de cuenta que, por ejemplo, el versículo 37, capítulo 1, versículo 37, Sí. donde dice la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos, ¿no? Sí. Entonces el comentario que estaba yo leyendo es que luego, o sea, que esto tiende a pensarse nada más para los sacerdotes, religiosos, los claro, sacerdotes, las ¿no? consagradas. Las consagradas y todos, ¿no? Pero realmente, pues todos somos iglesia, ¿no? Y en ese sentido, el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Claro, de hecho todos somos sacerdotes. Exactamente. Por el bautismo somos sacerdotes. Exacto. Entonces, yo me quedo meditando esto, o sea, Sí. ¿nos sentimos parte de este llamado? ¿O se lo dejamos a los de al lado, no? O sea, Sí, ¿no? Y que, o sea, interesante. qué tanto me siento yo identificado con este llamado, ¿no? Exacto. Porque es así como ajeno en el sentido que uno ve a los discípulos, pero pues los discípulos somos nosotros también. Exacto, ¿no? Y ojo, San Juan Pablo II decía, es la hora de los laicos. Y entonces, ¿qué tanto nos tomamos en serio este llamado? Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Que es, La oración. y bueno, como siempre, tomaremos el Salmo para hacer esta oración. En esta ocasión está tomado del Salmo 99. Y dice así: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. En este día le agradezco a Dios todo el fruto de estos días de trabajo y le pido de manera muy especial que me permita redescubrir mi vocación, que me dé la fuerza para decirle sí, aquí estoy. Amén. Amén. Gracias, Señor, por llamarme. Gracias, Señor, por darme una misión. Y te pido que me des la fortaleza necesaria y las virtudes necesarias para hacer lo que me pides. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, como siempre, podemos tomar de apoyo la segunda lectura, que en esta ocasión es de Romanos, el capítulo 5, los versículos del 6 al 11. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito, a contemplar. Acuérdense, un versículo, 2 por ahí, ¿verdad? Donde vamos a poner énfasis, donde le vamos a poner un poquito más de empeño en traerlo, meditarlo, contemplarlo, ¿verdad? Seguirle dando vueltas y sobre todo llevarlo a la práctica. Sí. Maestra. Bueno, fíjate que a mí de la carta a los Romanos, el versículo que me llama mucho la atención es el versículo 10, ¿no? Porque dice, porque si cuando éramos enemigos
fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón, ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces, para mí, este es un versículo que nos habla de la esperanza de todos los cristianos, ¿no? Que diría yo es también pues esperar en el amor de Dios, ¿no? Pero en ese sentido, para mí, esa espera en el amor de Dios pues está muy relacionada con el trabajo Claro. al que hemos estado en ese sentido llamados para hacer, ¿no? Claro. Y entonces voy a leer el segundo versículo que a mí me gustó, me interpeló mucho, que es precisamente este: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Claro. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla, ¿no? Claro. Entonces es Esta como está tomada del Evangelio. Del Evangelio de Mateo, ¿no? Y entonces es como no olvidar también que pues sí dependen las cosas de uno, pero pues más de Dios. Claro, ¿no? claro. Y entonces en esa esperanza, se cuenta, ¿no? Pues le pongo a Dios en ese sentido, pues la vocación que me ha regalado. Perfecto. Qué maravilla. Fíjate que yo voy a poner énfasis de la carta a los romanos en el versículo 8, que dice: Dios, sin embargo, nos demuestra su amor porque cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que en muchas ocasiones me quejo mucho de decir, ay, es que está muy difícil, ay, es que esto, es que lo otro, y digo, a mí me interpela porque, pues, si cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, yo sigo siendo pecador, y Cristo sigue muriendo por mí, ¿no? A pesar de todo lo que pasa. Entonces, me interpela porque digo, pues, no soy capaz yo de sufrir un poquito o ayudarle a Cristo con la salvación de las almas, y reconocer este llamado, ¿no? A formar parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, me interpela mucho esto, que se complementa con el Evangelio. Me voy a quedar con el versículo 8, ¿no? Completo, ¿no? Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Y específicamente esta segunda parte: lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis, porque muchas veces yo lo tomo como la parte de curen a los enfermos, o sea, específicamente que va diciendo Dios qué hay que hacer. Jesús dice qué hay que hacer en específico. Pues a veces esto se ve como imposible, ¿no? Y en muchas ocasiones, en el contexto del servicio que me ha tocado dar en este tiempo en la iglesia, pues a veces siento imposibles algunas cosas, ¿no? Y son muy puntuales y específicas. Entonces me interpela, ¿no? Verlo como un servicio, sí, y también esta parte de no importa el tiempo que me implique, no importa el esfuerzo que me implique, lo que han recibido gratis, porque para poder hacer lo que Él me pide, primero recibí un don, una gracia, ¿no? Gracia específica de estado, de estado por la profesión, y Él dice, entréguenlo también gratis. Y a lo mejor, pues, todos los que servimos en la iglesia, pues no nos pagan por el servicio, pero sí podemos a veces quejarnos, ¿no? Del tiempo que implica, o de que ya nos cansamos, etcétera. Entonces, gratis no se refiere solamente a la cuestión económica, sino de buena gana, con buena sonrisa, etcétera, ¿no? Entonces, que yo también creo, ¿no? Por algo que estuvimos platicando, es por también la pureza de intención. Exactamente. ¿No? Porque luego también buscamos, ¿no? La vanagloria. Y el reconocimiento. Sí, ¿no? Sí. Y entonces también es como, pues, reconocer, ¿no? Que la obra es de Dios, ¿no? Sí, gratis. Es gratis, ¿no? O sea, que nosotros solamente somos instrumentos indignos, pero en las manos del artista verdadero, que es Dios, si nos dejamos, Él hará cosas grandes, ¿no? Entonces, estas misiones que son tan específicas y que a veces parecen imposibles, se podrán hacer porque Dios las hará
si es que nosotros nos queremos. Entonces, esto, maestra, nos tiene que llevar a una acción bien concreta. ¿Cuál va a ser tu acción de esta semana, maestra? Pues mira, para mí ha sido así como una fuerte llamada, ¿no? A reflexionar sobre pues la vocación y mi vocación en específico. Sí, ¿no? sí. Entonces es como, esta semana yo me voy a dar a la tarea de renovar, ¿no? Así como que dejar a un lado los cansancios y todo Ay, lo que, claro. las frustraciones y todas las cosas que le suceden a uno. Uh-huh. Y entonces es como limpiar en ese sentido pues el amor al llamado y el amor a la vocación que se me ha dado, ¿no? Entonces Claro. eso es como lo que es precisamente eso, quiero yo Purificar. purificarla y renovar. Pues coincido un poco contigo. Yo a cada situación que se me presente durante esta semana y todo, siempre, ¿verdad? Y trabajaré porque se me haga la virtud de esto, ¿no? La voy a reconocer como un llamado de Dios y me voy a disponer para ser instrumento y que sea Él el que mueva las cosas como Él quiera, pero de buena gana, es decir, sin buscar nada más que hacer las cosas por amor a Dios, ¿no? Entonces, se dice fácil, pero cuesta mucho trabajo esto, porque se necesita un acto consciente y trabajar mucho en que no se me olvide decir que todo sea para la máxima gloria de Dios. Así trataré de hacerme yo menos y que todo sea para Él. Pero hacerlo de manera vocal, ¿no? Porque a veces pensamos que con tenerlo en la mente es suficiente y no, o sea, para disminuirnos nosotros, pues tenemos que hacer un acto visible. Sí. Entonces, ese será mi acto visible. Bueno, maestra, pues hemos llegado ya al final, ya pasamos los 5 pasos, ¿verdad?, de esta lección divina. Agradecemos a ustedes que nos acompañan en esta comunidad digital, ¿verdad?, de oración con las Sagradas Escrituras, que es la lección divina, y pues les invitamos a que nos quedemos todavía contemplando todo esto que hemos orado aquí, para que el próximo domingo podamos disfrutar mucho más la Santa Misa. Gracias, maestra, de corazón. Maestra. Ojalá que todo lo que hagamos sea para la máxima gloria de Dios y ojalá que nos podamos ver la próxima semana en otra lección. Gracias de corazón. Gracias. Hasta la próxima. Gloria.